Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El periodo del Congreso que terminó hoy, el primer periodo de la legislatura 2018-2019, fue un periodo histórico. De verdad, yo sé que eso es lo que dicen siempre los presidentes nuevos al llegar en su arranque en el Congreso, que lograron pasar esto y no sé cuántas otras leyes y reformas como nunca antes visto, pero en realidad este Congreso sí ha sido, este periodo sí ha sido un periodo histórico. Porque hace mucho tiempo en Colombia no se veía un arranque tan lánguido en el Congreso. El gobierno Duque tenía tres grandes reformas: la tributaria, la reforma a la justicia y la reforma política. De esas salió media reforma tributaria y media reforma política. La otra ley que se volvió importante porque se iba cayendo todo lo demás y desde Casa de Nariño tuvieron que echar mano a algo más para mostrar, la ley TIC, tampoco pudo avanzar. Esta falta de gobernabilidad legislativa habla de cambios profundos en la manera en la que el gobierno negoció con el Congreso, por un lado. Esto parece ser un cambio positivo. Así se lo hayan cobrado en la forma de chantajes extorsivos al hundir sus iniciativas. En esta lista cayeron liberales, conservadores e incluso en ocasiones el mismo Centro Democrático. El presidente Duque, más allá del Congreso y más allá de su apuesta por cortar la llamada mermelada, ha salido realmente muy herido. Duque cambió su popularidad por varias propuestas que no salieron, como el IVA del 18% para la canasta básica familiar. Eso además lo debilita frente a las presiones chantajistas de los congresistas. Esta será un fin de año, una Navidad poco feliz para el nuevo gobierno. Se va con mucho que pensar y con nada, lo que es raro en un primer periodo legislativo para celebrar. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche estamos en directo en Zona Franca, son las 9:03 de la noche. Me acompañan para hablar de este cierre de Congreso dos congresistas primíparos, ambos de la Cámara y del Senado. Y me da mucho gusto, sobre todo, presentar a Angélica Latorre, que es periodista de Zona Franca, trabaja con nosotros, es la persona detrás de las investigaciones, conoce el Congreso de la República muy bien porque trabajó en Congreso Visible varios años y hoy va a ser una aliada periodística en este examen de la primera legislatura. Angélica, bienvenida a su programa. Muchas gracias, Daniel. Esta es una oportunidad única de contarles un poco qué es lo que hacemos acá en Zona Franca y una aproximación distinta tal vez a lo que han visto en múltiples informes de balance. Carlos Meisel es senador de la República, el senador más joven de esta legislatura, es del Centro Democrático, perdón, es barranquillero. ¿Qué más, Meisel? No, pues, primero que todo un saludo muy cordial a los televidentes. Reciban un fuerte abrazo, un saludo de usted, Daniel, Angélica, al doctor Racero, un abrazo especial y pues contento de estar como siempre aquí en Zona Franca. El abrazo especial va para David Racero, que es representante de la Cámara por Bogotá, de la coalición de los decentes, del partido, no el partido, el movimiento, porque no es partido. No, personería jurídica. El partido de Gustavo Petro. David, un placer tenerlo acá. No, el placer es mío, Daniel, muchas gracias. Carlos, un cordial saludo. ¿Usted también es el más chiquito de la Cámara? No, en la Cámara hay mucho chiquito, ahí conmigo más o menos somos unos 20 por debajo de los 33 años. ¿Usted cuántos años tiene? 32. Tal vez 32. Sara Piedradita, creo que es la más joven. De Barranquilla, sí, del Atlántico. Sara Piedradita. De Córdoba. 25, 26 años. No, tiene, creo que la más liberal. joven y es de Barranquilla también. Es una niña ¿Fortis? que se llama Karina Rojano. No diga niña porque lo regañan. La verdad. Sí, por favor. Sí, tiene razón. Mucho joven, mucho joven. ¿Y usted es un mucho niño joven. de cuántos años, 32. Carlos? 32 años. El más joven, Que tampoco ya a los 32 años ya no se es tan niño. ¿no? No, hombre. En la política tal vez. La política sí. Se es senador. Sí, señor. Perfecto, entonces, a ver, para arrancar esta comparación un poco histórica, lo que yo decía al principio, me voy a lo que sacó Juan Manuel Santos en su primer periodo del primer gobierno, para poder tener una comparación justa. En el primer periodo de la primera legislatura, esto es la lista, estos son los logros legislativos del gobierno de Juan Manuel Santos. Y entonces,
el Congreso aprobó 18 de 19 reformas radicadas por el gobierno nacional. En ese primer gobierno, bajo el presidente Duque, el Congreso rechazó la propuesta inicial de reforma tributaria, se hundió la reforma a la justicia y naufragaron 3 de los proyectos anticorrupción. Y en ese sentido, digamos que uno podría irse un poquito más atrás y comparar incluso también con el primer periodo de Álvaro Uribe. Este es un periodo legislativo bastante magro, para ponerlo... Sí, para ponerlo en un sentido no muy categórico, pero digamos que es real que el presidente Duque empezó con esta idea de los pactos nacionales, a querer hacer un llamado al consenso, pero tal vez empezó con temas que son muy del corazón de los políticos, como la reforma que aprobó el Congreso en sus 4 primeros debates de 8, sin las listas cerradas, que era como la clave de la modernización de las prácticas políticas. ¿Y qué sacó? Usted, digamos, ¿qué pondría en los logros de este gobierno? Creo que más allá de los números, de todas maneras es importante que se haya propuesto una nueva forma de relacionarse con las bancadas, con los políticos individualmente. Creo que era importante que los políticos fueran llamados a construir con el gobierno los proyectos y no solo que llegaran las cosas cuando ya los congresistas estaban un poco a la defensiva y iban a empezar a hacer propuestas, pero no bajo el entendido de que se podían construir pactos, ¿no? Y cosas como en común. ¿Se siente injustamente tratado? Es decir... Sí, me parece un poquito injusto el resumen que se hace sobre los 5 primeros meses del doctor Duque por lo siguiente, y empecemos. Hablan de que se hundió la reforma tributaria. Aquí llevamos más de mes y medio trabajando en una ley de financiamiento que se buscaba llegar a un consenso con los diferentes ponentes, de lo cual orgullosamente hago parte. Yo me siento orgulloso de esta ley de financiamiento que al final sacamos. Y en el consenso se dan discusiones, se dan discernimientos, como en cualquier mesa de trabajo. Yo creo que sí hubo un error importante, y es que de cualquier cosa que se proponía salían algunos compañeros a hablarle a los medios sobre cosas que no estaban acordadas. Y yo creo que eso le hizo mucho daño a esta ley de financiamiento. Pero hágame su lista de mercado, hágame su lista de mercado de los éxitos de aquí este primer hablan periodo que se legislativo. hundieron 3 proyectos de la reforma anticorrupción. Yo tengo que ser franco. La reforma política, gracias a Dios, está viva. Que estuvo casi muerta, estamos de acuerdo. Pero el presidente Duque, el presidente del Senado, citó el domingo a sesionar. Nosotros fuimos y la reforma política hoy se encuentra viva para tener todas las discusiones que tiene que tener y para poder reinventar algunas cosas como la lista cerrada y tal. Eso está vivo. Peor hubiese sido que se hubiese muerto. Listo. Ahí sí no hubiese ningún tipo de esperanza. Política, a la reforma de justicia, sí, muerta. Eso se murió. Y no la agenda anticorrupción, de la agenda anticorrupción, ¿qué quedó? Pues yo creo que la reforma política está viva. No podemos decir que todo eso está muerto, y dentro de la reforma política se pueden implementar, o la idea o el espíritu es recoger gran parte de algunas cosas que incluso el pueblo colombiano se manifestó en esta consulta que apoyamos y que hicieron. David. No, el balance es completamente negativo para Duque. Lo que pasa en el Congreso de la República está directamente relacionado con la visión de país de este presidente. Y realmente lo que vemos en el Congreso, de las discusiones tanto de la bancada del Centro Democrático como sus aliados naturales, es que no hay un sentido, no hay un norte de país. Por eso cualquier cosa se tramita y por eso cualquier cosa sale. La reforma tributaria querían recoger 14 billones, al final salieron recogiendo 7. Es un fracaso de reforma tributaria para el gobierno, ¿cierto? Se cae la reforma de la justicia. En la reforma política también es otro Frankenstein, ¿sí? Digamos, lo que entra en el Congreso sin el liderazgo del gobierno, lo que hace posible es que de ahí no sabemos qué va a salir. Y lo digo como oposición, pues nosotros obviamente hacemos nuestro papel de la consulta anticorrupción. Solamente está vivo una cosa que quedó incluida en la reforma política, que es la limitación por más de 3 periodos para seguirse religiendo. Hay varias cosas. Es lo único. Sí, hay varias cosas. Se cayó. Certidumbre también a los candidatos que se inscriben. Hay unas reglas claras que hoy por hoy el régimen electoral en Colombia es totalmente incierto para los candidatos que se inscriben. Usted tiene 3 instancias
por las cuales lo pueden tumbar. ¿En lo de la reforma política? Claro, Pero y quedó en firme no se tocó un nada el régimen sistema de incompatibilidades. electoral, no se tocó nada el Consejo Nacional Electoral, la registraduría. O sea, una reforma política que no toque la estructura electoral, el procedimiento electoral, que aquí en Colombia sabemos muy bien. Y no sé si les que olvide, tiene- el hecho político más importante después de la elección de Iván Duque fue la consulta La consulta anticorrupción. anticorrupción. Y lo que Millones de votos. sucedió allí es que no era una bandera original del presidente Duque, pero él intentó de manera muy inteligente capitalizar eso. Cuando antes de del día de la jornada electoral hizo un llamado pues, a que se votara, pese a que no era la posición de su partido, pero ya después un poco se fue diluyendo esa idea de que él podía unir al país en torno a la lucha contra la corrupción, Sí. y lo que vemos es que, para ser justos, digamos, con los dos, lo que ambos están diciendo, tanto había una oposición que se supo organizar y, por ejemplo, con el tema de la moción contra Carrasquilla, puso un poco como un stop aparte de la agenda, mientras que se es defendía que- al ministro, y por otro lado hay que concederle que de todas maneras el gobierno hizo un llamado, hizo la cumbre técnica, pero lo que sucedió es que se demoró en el mensaje de urgencia. Y eso sí es Doctora una cosa Angélica, que no le puede yo creo que reclamar al aquí gobierno. estamos tocando muchos temas y al final pues hay que ir evacuando para ir llegando a conclusiones Está antes de hablando llegar como todo a un Carrasquilla. congresista. ¿Qué? Evacuemos. No, mire, no, a ver. ver, usted está hablando que el presidente Duque, nosotros teníamos un paquete anticorrupción y acogimos de verdad con toda la generosidad la iniciativa de la reforma. Yo en lo personal, por decirle algo, me toca ser ponente de un proyecto de ley que se radicó en la Comisión Cuarta, que yo hago parte, para el tema de los presupuestos participativos. Era un punto de la reforma, pero también Sí, era uno de los ajá. puntos de Se cayó. No se ha caído, yo soy Primer ponente debate. y no ha habido el primer debate porque estábamos en todo, agotando Porque primero no hubo todo el tema de urgencia, estas urgencia, no comisiones manifestó. conjuntas. Lo que yo le trato de decir es que también hubo una cantidad de retos, ley de financiamiento, presupuesto nacional, sistema general De regalías. de regalías. Estos temas también llevan un tiempo para poder abordarlos y esto no se ha olvidado el presidente Duque de ellos. Por decir algo, a mi oficina, y soy testigo de eso, me llegó la ponencia de este punto de la consulta anticorrupción, que me toca defenderlo y lo hago de mil amores. Claro, pero el y presidente así mismo Duque espero yo que sea dijo, con todos. En agosto, al hablar de estos proyectos de la consulta anticorrupción, que esperaba que este año estuvieran evacuados. En ese sentido, le hago la pregunta más ampliamente. ¿Usted cómo evaluaría este primer periodo de ustedes en el Congreso? Mire, yo creo que la nueva relación del Ejecutivo con el Legislativo ha traído naturalmente unos traumatismos y eso yo no voy a ser tan insensato de no reconocerlo. Esto es un gobierno que ha respetado la división de poderes Sí. desde la elección del Contralor. Aquí vine yo cuando la elección del Contralor, que decían que íbamos a imponer Contralor y tal. Al final el Contralor fue algo realmente independiente. Así ustedes tengan una postura diferente, Venga, que muy seguramente pero la yo- tendrán. y entonces, Pero yo pero creo que esa nueva relación del gobierno con el legislativo a mediano y largo plazo va a ser muy provechosa para el país. En estos momentos genera unas dificultades Ok, y no lo perfecto. vamos a ocultar Entonces, nosotros. creo que algo similar dijo Jaime Amin, el consejero de política que tiene el presidente Iván Duque esta mañana en una entrevista, y usó una expresión que me parece que es útil para entender lo que pasó. Este es ¿Qué Jaime dijo Amin en la W. don Jaime? El gobierno se arropa hasta donde le llega la cobija. La realidad es que objetivamente tenía un proyecto un poco más ambicioso en lo que tiene que ver con ley de financiamiento para cubrir ese hueco fiscal heredado en el 2019 y obviamente hace un proceso de consenso, un proceso de diálogo, un proceso de verificación objetiva de hasta dónde se puede llegar y es lo que salió del Congreso. David, el gobierno No. se arropa hasta donde le llega la Sí, cobija. yo insisto, mira, mi balance. Le el quedaron, balance, si se arropa sí. mucho el Yo pechito, insisto, le quedan los pies destapados. hasta el momento no sabemos cuál es la agenda del presidente Duque. De verdad, Daniel, y yo le pregunto, ¿cuál es la agenda del presidente Duque de país, salvo el pacto por el país? Ya estamos hablando del plan de desarrollo, equidad, legalidad, bueno, lo que está en Los papel. huevitos de Duque. Sí, los huevitos de Duque, pero no hay una agenda clara de país, que no lo hay, es que no lo hay. Por eso es que es tan complicado para las mismas bancadas que lo apoyan interpretar
lo que quiere el gobierno de Duque. Segundo, no veo también ese liderazgo con sus ministros, no lo veo. No lo veo. Hay ministros que están ausentes en el Congreso, en el debate. Sí. El ministro Carrasquilla completamente acorralado, ¿no? Digamos, acorralado. Y tercero, yo sí reconozco acá y lo digo ante los televidentes del papel que hemos cumplido como bancada de oposición alternativo. Claro, es la primera vez que una bancada de oposición llega de manera tan amplia al Congreso. Con un estatuto de la oposición. Con un estatuto que no se nos ha garantizado mucho. Nos bloquean y especialmente en el Senado ahí tenemos nuestras complicaciones con el presidente Macías. En la Cámara ha sido más garantista. Lo vemos así nosotros y lo estamos documentando porque vamos a pasar también la diferencia. Pero termino, Carlos. Lo que quiero decirle al país es que hay una oposición que se ha hecho no solamente dentro del Congreso, sino en las calles. Por eso la falta de norte de este gobierno, porque es que la oposición a Duque no solamente se está haciendo dentro del Congreso, sino en las calles. ¿Quién le está planteando la agenda a Duque? La agenda anticorrupción no era de Duque, es que no era de Duque. ¿Sí? La agenda anticorrupción no era de Duque. La ley tributaria que salió ahorita, su principal bandera, que era clavar los impuestos al IVA, se la tumbamos. Claro, ya después todos los partidos empezaron a decir que no, que estaban en contra de clavar el IVA. Pero por eso, al principio los primeros éramos nosotros los que empezamos a decir que no. Y la movilización ciudadana en las calles. Ustedes le han dicho que no a nada y sin embargo las cosas han salido adelante. Así que realmente, yo quería hacer una lista de mercado, Carlos, una lista de mercado que es lo que le gusta a Daniel, una cosita, lo que le gusta a Daniel con respecto a la consulta anticorrupción y los 7 puntos de la consulta anticorrupción. Yo la tengo acá, mire. Limitación de periodos de congresistas se cayó como proyecto de ley, pero quedó incluido como un parágrafo en la reforma política. Declaración obligatoria pública de la declaración de renta, aprobado con MICO, la información tiene reserva solo amplió para Procuraduría y Contraloría, pasó a medias. Cárcel sin privilegios, va solamente en el primer debate. Pliegos tipo, ¿cierto? Solamente va en el primer debate, en comisión. Ley antimermelada, audiencias públicas presupuestales, se cayó. Rendición pública de cuentas, sin debate. El panorama es desastroso. O sea, lo único medio es lo de la reforma política que no se ha aprobado porque le hacen falta los 4 debates de segunda vuelta. Pero entonces, el balance es negativo. Yo quería decir que, digamos que el presidente Duque no solo está... Él no está operando con una única oposición, como uno podría creer que es a la que pertenece Racero y pues otros partidos que no acompañan al gobierno, sino que tenemos este factor que es algo también, tal vez, no sé si inédito, pero que sí es interesante este semestre y es dentro de su propio partido le competían en la agenda. Entonces tenían una reforma a la justicia a la que llegó Paloma Valencia a presentarla con la compañía de Uribe, con lo que eso quiere decir simbólicamente para el partido del presidente. Teníamos también el tema de la JEP, que son como esos temas del corazón del uribismo más exigente con los acuerdos de paz. Y entonces si uno tiene primero una competencia dentro de su partido y además con cambio radicando una gran cantidad de proyectos como tratando de alguna manera de mostrar que ellos sí tienen ideas de hacia dónde el país debe conducir en muchos de los temas, ¿no? Y que le importan a Duque incluso. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué va a pasar? Va a haber remesón ministerial. Ya piden cabezas desde el mismo partido del presidente Duque. Él ha defendido a su gabinete. ¿Qué va a suceder? El timonazo, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:22 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Pueden enviarnos sus comentarios vía Twitter, @zonafranca. Es nuestra dirección de Twitter con el hashtag francamente. Hoy estoy muy fluido. La senadora María Fernanda Cabal dijo esto después del hundimiento de la reforma política. Escoger ministros que no tienen identidad con el mismo partido o no han tenido el manejo con la clase política genera muchas dificultades. Voy a defender, Carlos. Nada, entonces yo le voy a poner, espérese, ya que usted no quiere opinar ahí. No, a ver, yo respeto... Estaba pidiendo la cabeza a los... Pero eso es una posición... Ustedes tuvieron hoy... ¿De quién estaba hablando ahí? Déjeme, yo pongo lo que respondió el presidente Iván Duque. Esto lo dijo ayer desde Arauca. El único que decide sobre el nombramiento de los ministros es el presidente de la República. Y eso es algo que tienen que entender los que quieren empezar a cocinar cambios. Aquí el único que está haciendo la evaluación y el desempeño de todos los funcionarios soy yo. Y creo que tenemos un gabinete honorable, dedicado y que está dando lo mejor por nuestro país.
Listo. Carlos, Mire, entonces. yo no puedo responder por las declaraciones de la doctora Cabal. Es una compañera de bancada, ni siquiera sé a qué ministro hacía referencia, porque por lo que escuché no creo que podamos nosotros tomar una decisión sobre a quién hacía ella referencia, pero yo creo en lo personal que es acelerado nosotros empezar a pedir cabezas. Hoy ustedes Eso es una estuvieron reunidos, opinión ¿no? personal. Tuvieron una Hoy reunión de estuvimos bancada. hasta ahorita. También creo que ¿Y allá cuál fue de el cierta mensaje? manera yo creería que así como la senadora no puede estar pidiendo cabezas en 5 meses de gobierno, pues hombre, también yo creo que ciertos comentarios que se puedan estar deambulando en la ciudadanía y en el Congreso, pues uno no pierde nada escuchándolos, simplemente. No, yo sí veo que ahí, miren, el ministro Carrasquilla le ha hecho un daño inmenso al presidente Duque. Eso hay que decirlo. eso hay Racero que pide decirlo. la cabeza de No, Carrasquilla. nosotros desde que hicimos el debate de control político, la oposición ha sido taxativa en eso. Es que el ministro Carrasquilla, mire, ¿y cómo quedó la reforma tributaria? Es que el ministro Carrasquilla le está haciendo un daño inmenso al presidente Duque. Pero mire, yo sí hago una reflexión más de fondo. El centro, el corazón del uribismo está en las dos dependencias más importantes, que es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa. Sí, ahí está con el ministro Botero, que tampoco es que ha sido el gran ministro, ¿no? Y ha salido muchas veces en falso, en contra de la movilización social, etcétera, apoyando el glifosato, etcétera. Y el ministro Carrasquilla. Creo que son las dos carteras donde nosotros sí hacemos la reflexión para el presidente Duque, que tiene que revisar. Sí. No le están dando réditos. Miren, aquí sí Con yo me quiero sinceridad, con detener sinceridad. y quiero que me deje usted 2 minutos a hablar. ¿2? Hablan de Carrasquilla, espera un momentico. Hablan de Carrasquilla. Promoción de orden. Primero, Carrasquilla, el presupuesto fue algo que viene del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué le tocó hacer a Carrasquilla? Ver a ver cómo lo financiaba y presentárselo al Congreso para que lo aprobara. Fue una aprobación muy técnica. El sistema general de regalías, como nunca se están equiparando las fuerzas y los destinos entre las regiones productoras y el gobierno central. Incluso gran parte de los recursos que la educación pública superior está pidiendo va a salir de este sistema general de regalías. Pero concentrémonos en lo más reciente Que no es tan que cierto, está acabado eso no es de tan salir del horno. Dale, Carlos. Le han dicho a la ley de financiamiento, reforma tributaria, aceptemos el término que quieran ponerle, pero que le estamos pegando a los más vulnerables, que estamos atacando a la clase media. Yo le hago una pregunta y le voy a decir dónde están los 7.5 billones de pesos Usted ya que se vamos quiere meter a en recoger. tributaria. Espérese, pero no se vaya. Yo No, yo pero le es guardo que- 1 minuto de sus 2 minutos. Todavía tenemos Eso programa. espero. Porque usted ya se está yendo para ley de financiamiento que se aprobó esta noche. Ahorita la miramos en los detalles que tiene, lo que pone y lo que quita esta ley de financiamiento. Pero, a ver, yo quiero saber usted qué piensa de estos roces que hay dentro del Centro Democrático, de solicitudes de timonazo que no vienen solamente del estamento político del Centro Democrático, sino también de medios de comunicación con influencia, de la revista Semana, que pidió un timonazo, dice metan a ministros en ese gabinete, y pide un nuevo gabinete. ¿Usted qué piensa que va a pasar el próximo año? ¿Qué va a estar pensando Duque en este fin de año? Pues creo que hay una presión importante, como usted dice, no solo de los sectores políticos, sino también de los medios que, digamos, de alguna manera paradójica, por un lado celebraban el comienzo de gobierno con este discurso de modernización política y por ahora están como diciéndole al presidente, usted no ha hecho lo que han hecho los otros, entonces eso está mal y tiene que cambiar. Entonces lo que creo es que pues, los medios no están como yéndose como a los matices y a la complejidad de que los ciudadanos entiendan qué implica que se haga política de No otra hemos manera. podido entender a Duque el incomprendido. No. A ver. Es Yo que ese es creo, el yo creo punto. que este Mire, país el debate necesita con Duque un presidente no son las con formas. Mire, autoridad. él puede tocar nosotros? guitarra, puede ir a cantar a donde quiera. Es que si a él le gusta la música, Me parece no. perfecto Y a mí que lo también me hagan. Yo encanta la también soy música. Está muy bien. El problema no es que si él toca o se la pasa tocando músico, regalando o recibiendo en el palacio a los cantantes. Es perfecto. Digamos, ahí no hay ningún ¿Qué problema. tiene usted contra Maluma? Por eso le digo, no hay ningún problema, él puede hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí, Carlos y televidente? Es que no sabemos qué país quiere, es que no lo sabemos. Yo se lo resumo un No lo momentico, sabemos, espérense. Carlos. La Primero- ley de financiamiento es una ley de financiamiento, A ver, una reforma entonces, tributaria primero que un para presidente, cuadrar pero la espera un momentico. reforma Primero, política.
O sea, con no lo que dijo sabemos. la doctora Angélica. Y eso es gravísimo. Primero, esto es un gobierno... Colombia está a la un deriva. presidente, Qué pena, Colombia pero necesita Colombia está a la deriva. un presidente con autoridad y Duque no puede estar bailando No tiene que si autoridad. los medios de comunicación dicen una cosa, que si Semana saca una cosa y dice otra, que si la oposición dice una cosa. Él tiene el norte del país claro. ¿Cuál es? Se trata Ni de norte, cumplir un programa ni de autoridad. gobierno, el cual nosotros triunfamos y ganamos gracias al pueblo colombiano. ¿En qué consiste? En presentarle a la gente un programa de equidad donde la gente supere las principales dificultades que tiene, y creo que esta ley Que no lo hace la reforma de la tributaria. cual no me dejaron hablar. Bueno, a ver, bueno, que ahorita la- vamos ahorita a hablamos de hablar, eso. pero es que Ahorita vamos a hablar, hablamos yo creo que el punto de la más reforma válido aquí tributaria. Bueno, es de la ahorita ley hablamos. de A financiamiento. ver, entonces, Entonces, la ley de financiamiento recauda, no sabemos exactamente 7.5 billones de pesos Usted mínimo. dice usted 7.5, yo escuché 7.3, 7.8. Yo me voy aquí con la visión más optimista. Dame las sumas. Lo que recauda esta reforma tributaria el próximo año. A partir del próximo año, esto es lo que aprobaron aquí los honorables congresistas que están sentados en esta mesa, excepto Racero, porque usted no votó. No, en contra, claro. Entonces, ¿de dónde Voto salen en contra. estos? Y aquí la cuenta que tenemos nosotros es de 7.9, ¿cierto? Entran por renta a personas naturales. Mire, se ahí les suben está. los impuestos a los ricos, Ajá. ¿cierto? Básicamente se les subieron los impuestos a los más ricos. Del impuesto de renta, 1.9 billones de pesos. No, pero una cosa. Eso es lo que también- no dice la No, no, oposición. no, no, La déjeme- oposición sigue diciendo no. que le estamos pegando a la clase más Espérese, vulnerable. un momento. Yo le hago una pregunta a usted, doctor. Le voy a responder, Racero, ya con- sé cuál pregunta me va a hacer y No, se no, la no, voy a responder. Varias preguntas. La gente más vulnerable de este país es la que tiene patrimonios por más de 5.000 millones de pesos. ¿Es esa la gente? Ojalá y fuera así. La gente más vulnerable de este país es la que tiene vivienda por más de 918 millones de pesos. Entonces, espérese, Ojalá usted y va a fuera leer mi así. lista. La gente Carlos, no. déjeme leer la Pero es lista. que hay que hablarle Dame con otra vez, claridad le al puedo país. responder una David, cosita deme un segundo. al tema de red. Entonces, Vale. mire, ¿de dónde van a salir? Veto el debate. Este es el recaudo nuevo, el próximo año. 1.9 de renta a personas naturales, un impuesto a la venta de apartamentos de más de 918 millones de pesos, el impuesto al patrimonio a las personas que tienen más de 5.000 millones de pesos, 1% por estaban- 2 ocasiones, eso va a estaban recaudar 1.000 y subió 800 mil millones de pesos, la normalización de la DIAN, es decir, va a haber una... Unos incentivos para atraer capital. no, eso no, eso es hacer Un una... tema de evasión y todo eso. Pues No, para no los van a- que no han no registrado, van a Buscar más eficientes. No van a que- penalizar a la gente que tiene plata. Pero eso fuera lo hace ilegal. cada Claro 2 que sí. años. Esa es la Sí. normalización. Mire, Claro ojo que que sí. eso es legalizar activos. El IVA plurifásico. No, ya la fiscalía se eso pronunció no. muy claramente, doctor. IVA Y- plurifásico, eso es para las cervezas y las gaseosas. Los de los paraísos 900 fiscales mil están millones de ahí pesos. metidos. Entonces, Postobón Impuesto a son la clase dividendos, vulnerable aquí. impuestos a dividendos, 400 mil millones de pesos. ¿Quiénes son los que se Remisión reparten de dividendos? utilidades, 400 mil Sí, millones de pesos. Y la sí. sobretasa al sector financiero. Los 800 bancos mil están millones de también pesos. pasando hambre. ¿Qué rescato Entonces, yo vea, ahí? En, Venga, en esa senador. lista de recaudos, hombre, aquí está bien que nosotros discutamos modelos económicos, que si el Estado debe asumir unas cosas o no, que si privatizamos unas cosas o no. Yo creo que esa discusión es sensata y bienvenida. Pero, hombre, decir que esta ley de financiamiento, donde usted acaba de ver qué es lo que estamos No, porque cobrando, es la mitad. y a quién, espera un momentico, pero aquí está la principal fuente. Son 7.9 billones de pesos Sí. que acabas tú de decir dónde está. Decir que en la lista de esos recaudos está la clase media y la clase más vulnerable de este país es una carreta. Estoy de acuerdo con usted. ¿Qué hago yo si es? Y Yo David, le digo, entonces, en ese déjeme sentido, yo le hago hablar, la pregunta Daniel. puntual. ¿Usted cree que esta es una reforma que golpea a la clase media? Sí, ¿Por qué? categóricamente. Ahí está. Carlos, le respondo, Daniel. Que eso no estaban en los datos que presentaste, Daniel, y no lo dice, por supuesto, el senador del Centro Democrático. Ojo, a los que nos están viendo clase media, se aumenta la base gravable de la red de fuente, que estaba en 3.1 millones para personas que ganaban 3.1 millones de pesos, baja ahora a 2.2 millones de No, pesos. señor. Ojo, A las sí personas quedó, que no, ganan- sí quedó, por eso, ¿cómo va a decir A las que no? personas que ganan más de baja la 7 base millones de gravable, pesos. baja la base gravable. Claro, yo sí veo algunas cosas positivas de esta reforma. Mire, Pero esa es la mitad, nada más. el impuesto plurifásico a las bebidas, a las gaseosas, excelente. Y eso fue una propuesta nuestra. El de los una bancos, propuesta ¿no nuestra. le gusta a El usted? de los bancos, excelente, que no fue el gobierno, sino que fue en el debate en el Senado hasta propuesta
propuesta por el senador David Barguil y que se aprobó, pero eso no venía con iniciativa del gobierno, ¿cómo? No, partido de gobierno Pero que... tenía... Bueno, pero David, porque David, esa es la lucha de David Barguil durante años. Lo de ayer durante no años. Contado con el aval pero del déjeme gobierno, decirle esto, nada mire, hubiese pasado, ¿y quién lo iba a solo aprobar? termino con esto antes. Sí. Mire, ¿cuál es el problema de esta reforma tributaria? Esto es una reforma tributaria que se hizo para cuadrar caja, para buscar un faltante de plata que era los 14 De un billones. presupuesto Ojo. del año pasado. No es una reforma tributaria estructural. Claro. Seguimos repitiendo lo mismo. Miren, esta es la 14ª reforma tributaria en los últimos 20 años. No es serio en este país. La última reforma tributaria que hizo en Estados Unidos fue en 1987. No es serio No, que señor, cada es una 2 reforma años... tributaria este Que se año. está tramitando, que se está tramitando. Trump le Por está eso, dando después de todos los 30 años, la impuestos a todas las última empresas y fue en mire cómo está. 1987. No es... Claro, ese pero dato lo que le no. estoy diciendo, de hace 20 años, Colombia hace reformas tributarias cada 2 años, hace una reforma tributaria, porque lo que estamos planteando acá es un vacío estructural. Lo dice la ANIF, no lo dice la izquierda, lo dice la ANIF, el director de la ANIF. Dice, con esta reforma tributaria usted va a generar unos ingresos el otro año, pero para dentro de 2 entonces, años usted va a necesitar es una ley de desfinanciamiento, como Sumas y dice el restas. director de la ANIF. Porque Entonces, entonces digamos que esto que yo les acabo de mostrar es la mitad de la reforma tributaria. nos va a tocar Esto es hacer otra reforma Lo que tributaria en 2 años. No, porque Eso no es serio. Eso no es serio. nos queda una Meisel. reforma administrativa que es donde nosotros buscamos bajarle el gasto del Estado para no tener que incurrir en lo que usted está diciendo. Carlos, en eso entonces, ya nos ilusionados. veremos en 2 años. Déjeme completar el cuento. No. Entonces, esto era lo que recaudaba. Dios quiera que no, porque no le conviene al Carlos. país. Dios quiera que no. Es que... Senador. No, es que eso es lo que está mal en esta Discúlpeme, reforma. Discúlpeme, Daniel. doctor. Entonces, Daniel. esto es lo que recauda. La segunda parte son las exenciones que otorga a Vamos partir para del allá. año 2020. Entonces, a partir del año 2020 hay varias exenciones a varios sectores empresariales. Ese año, esas exenciones van a costar 9.4 billones de pesos. Es decir, Estimado. que si usted hace la suma en el 2020 de cuánto va a poner esta reforma tributaria, pues va a ser una reforma tributaria que genera un hueco fiscal. Un hueco fiscal más grande del que hoy ya tiene Colombia, que aquí calculamos así a mano alzada, Angélica, en 1.5 billones de Y pesos. sin contar lo que no hemos podido averiguar, que parece que nadie tiene la cifra, tal vez ustedes la tengan, es el tema de mega inversiones para la economía naranja y agro. ¿De ¿Eso cuándo- cuánto nos va a de- costar? Y si va a tener incidencia en el cálculo de lo que va a tener que recortar Creo que el Estado el próximo Creo en que enero. ¿de cuánto es el piso mínimo para esas mega inversiones? Más de 1 billón de pesos. Se acerca ¿Ustedes al billón creen de que pesos. si aquí llega un proyecto de 1 billón de pesos, ojalá y vinieran 30.000 proyectos así? Por el amor a Dios. Sí, pero Es que esa es la parte que es donde discutimos el modelo y nos parece interesante esta discusión. Hombre, ojalá y vengan 30 proyectos de 30 billones. ¿Tú sabes los empleos que genera eso? Pero entonces, ¿Sabes Carlos, que abre un hueco. ¿Qué? Todos los economistas No, a ver, están lo diciendo que esta pasa es lo reforma siguiente, abre un espera un hueco. momentico. Usted habla de unas reducciones al sector privado que, según las cuentas de ustedes, generan Y del 9.4 gobierno. billones de pesos. Nosotros Esos son le contratos del Ministerio de planteamos Hacienda. al país, desde la campaña. Yo escuché a Duque recorrerse y caminarse a Colombia diciendo que le iba a bajar los tributos al sector empresarial, con la ilusión que contrate más, de grabar dividendos para que no saque la platica de la empresa, sino que la reinvierta o en investigación o contratando gente o pagando mejor. Eso lo dijimos nosotros en campaña, no estamos Pero eso haciendo no está demostrado, otra Humberto. cosa que eso. ¿Y qué queremos con esto? Con estos incentivos, con este empuje al sector empresarial, que esta economía crezca. Nosotros creemos que esto de ley de financiamiento, las reformas políticas, la reforma a la justicia, todo esto son, de cierta manera, cosas que ayudan. Pero lo que va a impulsar el desarrollo de este país, sin duda alguna, es que nosotros Entonces, empecemos a crecer esta economía senador, al 6, y- al y 7%, aquí y no al 2 ni al 1.8 como estamos hoy. Yo estoy hecho una apuesta con otro senador de su partido. ¿Con porque- quién y cuál es? Con el senador Ciro Ramírez. Y entonces la apuesta es, usted, con esa lógica de que la economía va a crecer más porque usted va a hacer unos incentivos a la empresa privada, entonces no va a tener que hacer una nueva reforma tributaria porque no va a haber un nuevo hueco fiscal generado por esta tributaria. ¿Usted cree que no va a haber otra reforma tributaria El reto, en este gobierno? aquí hay 2 retos grandes para entonces, que gane tú. para hacer la para que apuesta. ganes tú, van a decir, no, pero es que yo tampoco puedo ser tan irresponsable porque tengo que hablar de los retos que tiene el gobierno, que no depende de nosotros, ni del doctor Racero, ni de nadie. Depende del doctor Duque y de su equipo. Y tiene 2 importantes para que no tenga que Depende de ocurrir la esto. economía mundial, Primero, depende del precio pero- del petróleo. no, pero eso depende- digo. Primero,
El presidente Duque tiene un reto en una reforma administrativa que tiene que presentarla muy prontico para que pueda reducir el gasto de los 7 billones de pesos que hicieron falta en la ley de financiamiento. Y segundo, nosotros y él tiene un reto muy importante, que es poner a crecer esta economía al 5, al 6, al 7%, para que no se necesite en 2 años lo que usted está diciendo. Yo quiero que lo haga porque yo quiero el bien para el país. Me voy a la pausa, ya regresamos. Y entro yo para poder hacer Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 minutos. Hoy se acabó el primer periodo de la primera legislatura del gobierno de Iván Duque. Sí, dio la palabra yo le contextualizo, solamente para responder a eso y ya una cosita pequeña que no puede hablar en el se aprobó tema la ley de financiamiento, alias reforma tributaria del gobierno Duque, que recaudará lo siguiente. Dámela por favor, sumas y restas. Entonces, por un lado recauda, y esta es una cifra bastante optimista que nos da a nosotros aquí en Zona Franca. Algunas personas hablan de 7.5, otras de 7.3 billones de pesos en el 2019. No hay exenciones a empresas en el 2019, esas entran a jugar en el 2020. En el 2020, si uno asume que se recaudan al menos los mismos 7.9 billones de pesos, hay en exenciones 9.4 billones de pesos. Eso me da un faltante de 1.5 billones de pesos a partir del 2020, por lo cual dicen todos los economistas que habrá que hacer una nueva reforma tributaria. Señor Racero. Es que yo quería interpelar el debate, era porque hay un mito de decir que reducir los impuestos a las empresas y deducciones y de todas las formas posibles va a activar la economía generando más trabajo, etcétera. Eso no está comprobado. No hay un estudio técnico, se los digo con todo el respeto, cariño, como estudiante. No, pero esto es un debate profundo de economía política. Sí, por eso, pero por eso. Yo tengo un posgrado en economía, digamos, he tratado de hacer eso. Mire, tanto así, Daniel, colegas, y creo que se aprobó en el Senado. En la Cámara pasamos una proposición para hacer una mesa técnica de lo que implican las deducciones, los descuentos, los beneficios de las empresas realmente en el impacto económico. Pero termino con esto. Una cosa es la tasa nominal de las empresas, otra cosa es la tasa real efectiva de pago. Se les va a reducir un poco la tasa nominal del 33% que está ahorita al 30% hasta el 2022 a las empresas. 27 las más grandes. Pero eso es la tasa nominal. La tasa efectiva de pago, muchas de las empresas, con todas las deducciones, Daniel, en nuestro sistema tributario alrededor hay más de 240 deducciones y beneficios tributarios. Esas deducciones que usted coloca en el formulario de la DIAN, descuentos por estudiar, porque puso a los hijos a estudiar en yo no sé dónde, por los viajes, etcétera, etcétera. Al final las empresas podrían estar pagando, las grandes empresas, solamente una tasa efectiva del 4%. Ahí es donde está el hueco. Sobre todo las multinacionales de hidrocarburos. Angélica, entonces, digamos que eso es lo que tocaría. Ahí hay 3 reformas tributarias. 20 segundos. Deme un segundo. Sin tocar Esta el bolsillo a reforma la no le gente. gustó a Germán Vargas Lleras. Pone esto en su Twitter esta noche. No le gustó para nada. De hecho, solicitó a la bancada de Partido Cambio Radical no acoger el texto de la ley de financiamiento aprobado por la plenaria del Senado. Viene plagado de equivocaciones. Esta reforma no le va a convenir al país. Mal haríamos en acompañarla. En un mensaje después dijo que la iba a demandar, además. Pues es que si hay un tema en el que se parecían los dos planes de gobierno de Vargas y de Duque, era el tema de los empresarios, ¿no? Entonces creo que ahí Vargas está tratando de seguir primero mostrándose como líder de una bancada que ha sido protagónica en esta legislatura, no solo por la cantidad de proyectos que ha radicado, sino porque de alguna manera quiere aparecer como el que logra el consenso que tal vez el gobierno no ha conseguido. Yo quiero decirle algo al doctor señor Racero en 20 segundos. Él tiene dudas sobre si los incentivos al sector privado generan o no un crecimiento económico. Eso es discutible. Pero lo que no es discutible es que tenemos hoy por hoy en este país la 4ª economía más gravada para las empresas en Latinoamérica. Con todas las deducciones y beneficios. Entonces, eso no es un hecho que tú discutas, eso no es un supuesto, eso es un hecho facto. No es real. Mira, a la Drummond, Carlos, a la Drummond, en el 2016, les tengo el dato y la fuente, en el 2016, la Drummond, por todas las deducciones y beneficios, el Estado le terminó debiendo más de 3.000 millones de pesos. O sea, nosotros le terminamos debiéndole a ellos por todas las deducciones. Las esfuerzos que se están haciendo en regalías por este tipo de empresas. También ellos
ellos tienen un complemento importante en sus aportes. En las regalías también estamos teniendo nosotros pero una eso reforma no es un importante. castigo, Aportamos eso sus es aportes, lo que tienen que aportamos a las regiones productoras. Lo que pasa es que es muy fácil uno coger un solo rubro y despedazarlo y quedarnos ahí y pues no avanzar. Miren, aquí hay un hecho pero esta reforma más no fue importante progresiva, aún. la verdad. Más Esta importante que la reforma DRUM. tributaria no es una reforma progresiva, realmente Hombre, donde vamos a tratar de ampliar más, que paguen más los que tienen más. Acá hay Ya por lo menos sí estamos reconociendo eso. No, estamos diciendo que no, todavía no. Hombre, y cómo no, pero, justamente el tema de venga, las pero empresas. volvamos a los puntos. La OCDE, Podemos mira, traer los la puntos. OCDE, termino con esto, la Pongámoslo- OCDE, el informe que saca la OCDE Vea, para mientras Colombia este no- año, le dice al Estado colombiano que Mientras tiene que ser más nosotros progresivo no los tengamos, impuestos. pero la por el primera- simple hecho de ser oposición, no tengamos, hombre, aceptar ciertas cosas que pasan. Decir que esta ley de financiamiento Sí, como no el sacrificio el más impuesto a las alto no se está gaseosas. haciendo entre las personas que más ingresos tienen, es una falta, David, pienso yo, de sinceridad. ¿No se parecería mucho una reforma tributaria de un sector político como el suyo a la mitad de la que hace este gobierno? Es decir, a la mitad que recauda 7 y pico billones de pesos sin las exenciones. Miren, ¿No se parecería y en mucho los- los nosotros y en las hicimos una 5 propuesta- semanas que Hicimos una nosotros propuesta llevamos para recaudar discutiendo, 24 millones de acogieron- pesos. Y eso, pero nuestro énfasis, Daniel, y la hicimos, la colgamos por internet para que Es la que gente aquí no pueda hay incentivo comparar. para nadie. 24 billones de pesos podríamos recaudar si quitamos las exenciones tributarias. De verdad, ese exceso de exenciones, yo no estoy diciendo que no, claro que debe de haber incentivo a la empresa, a la inversión extranjera, etcétera, pero es que aquí ya es muy descarado. Esos contratos de estabilidad jurídica que son por 20 años, las zonas francas, aquí no toca nada de zonas francas. Vamos a hacer Me voy a la una comisión pausa. y son necesarias. La zona franca se le puso un Pero eso no ha tope para la funcionado. venta Es a la- los es la productos misma receta, nacionales. es la misma receta Hay de las varias últimas cosas que estoy Jorge seguro que Humberto La Botero, misma receta, las y últimas que, reformas y que tributarias. aplaudirían ustedes, creo yo. La Me misma voy a la receta. pausa por lo cuando menos, regresemos. si son coherentes este con panorama, el discurso, hay varias cosas señor que Carlos aplaudirían de esta Meis, ley. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos del futuro, el panorama político del próximo año. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, se acabó el Congreso por este año, vuelven por allá en marzo, ¿no? Esas vacaciones. No, antes, en febrero. Yo Nos van a creo- llamar yo creo a que llaman extraordinarias a para el estas, plan de para el plan. desarrollo. Para el Sí. plan de desarrollo. A ver, ustedes como primíparos, ¿cuál fue su mayor aventura estos 5 meses en el Senado, Carlos? No, pues mire, es una experiencia nueva, lógicamente, pues con toda la ilusión que esto salga lo mejor posible para el país y para las carreras de cada uno. Yo creo. Cuénteme, usted fue protagonista de uno de los episodios más curiosos de la disciplina de hierro que hay en el Centro Democrático, cuando Álvaro Uribe lo llamó por nombre por Twitter para reclamarle que no estaba en una sesión. Por salado, en verdad, por mala suerte, porque yo siempre estoy ahí. Y hubo unos exámenes médicos que me tenía que hacer yo al día siguiente y me salí y Uribe no me vio. Y estoy buscando yo Pues un día usted que yo estaba en esté y Barranquilla. que él no esté y le voy a poner un Twitter, Uribe no estás aquí. Bueno. Ah, ese Ay, ya. ay, ay. Pago por ver eso. No, mentira. Sí, por eso. No, sí, yo creo. Ya Uribe quedó tiene en humor. cámaras. Sí, yo sé, tiene humor. Pero en todo caso fue un hecho, pues, ajá, que mala suerte ahí. Ajá. Racero, ¿usted No, supo yo- su aventura Uy, en yo la creo Cámara? que, digamos, dura un poco el hecho de saber que en el Congreso, pues la razón no es que tenga la prioridad, digamos, ahí lo que se impone es la fuerza, ¿sí? Las mayorías. Yo debo reconocer, nosotros como oposición hemos hecho un gran trabajo, pero por ejemplo hoy que lo tengo así como a sentimiento a flor de piel, el tema de los pupitrazos para Sí. nosotros es duro, sobre todo en Cámara, lo digo en Cámara, porque en Cámara somos muy jóvenes, mucho joven, entonces uno termina con la energía y al final no Pupitrazo apruebe. es cuando se pasa toda una Todo es como, usted puede decir lo que quiera, pero al final apruebe. Hablando algo serio, Pero- mostrarme. es pero- un pupitrazo. No, pupitrazo es que hay proposiciones, por ejemplo, de votar en bloque 20 artículos y simplemente, pues, literal, el congresista pone su mano A ver, fuertemente pero- sobre el puesto y y, el se da argumento por no importa, votada. y el Creo que argumento no es importante sirve. El argumento no sirve, pero hemos hecho a los un buen trabajo. colombianos que Hemos el hecho un buen senador más trabajo. joven del país, o sea, yo tengo 4 proyectos de ley ya radicados, de los Importantísimos. cuales uno ya me pasó en primer debate, que es
considerar o reglamentar el río Magdalena como la primera hidrovía del país. Y tengo otros 3 que están en curso. Pero tienen el apoyo de la bancada porque si no pasan los del gobierno. No, sí. Y ya me pasó en primer debate. Que esa es la que estoy diferencia diciendo. entre ser un congresista de gobierno y otra oposición. Claro, ¿cuál es nuestro papel? Los controles políticos. Yo creo que este semestre hemos hemos jalonado unos debates de control político a Carrasquilla, el tema de Odebrecht, creo. Yo impulsé el tema del debate de control político por la crisis de Hidroituango, la persecución y asesinato de los líderes sociales. Creo que eso es nuestro papel. ¿Usted se sabe el nombre de los 160 y 170 y pico 72 representantes a la Cámara que hay? No me sé el nombre y hay algunos que no le he escuchado ni mu todavía. Llegan allá simplemente eso a pasa, votar eso y uno, pasa. ¿y este qué? ¿Y estos quiénes son? Así son, así son. Unos que sí hablamos mucho y proponemos y tal, pero hay otros ¿Cómo con que quiénes? ni idea. No me pongo a hablar nombres porque creo que eso hay que... No, pero sí pasa, eso pero, pasa. por ejemplo, en la oposición sí en hablamos ambas todos, cámaras eso le pasa. puedo decir, pero Bueno, en el todas otro las año bancadas. todos los políticos de todas las vertientes van a tener incentivos para hacer debates de control político porque pues están en año electoral y entonces es una oportunidad o de que los ministros queden bien o de ponerlos en cuestión. Y entonces el próximo año es año electoral. En octubre se votan en las elecciones locales, gobernadores, alcaldes, consejos y asambleas del país. ¿Qué va a pasar en su partido? ¿Qué se habló hoy? ¿Se habló hoy Bueno, algo? yo tengo en mi cabeza los departamentos en los que electoralmente nosotros tenemos algún tipo de injerencia. Usted o es sea, Atlántico, tiene Atlántico, concejales. pues no, porque yo era concejal y de eso, bueno, subió ¿Usted alguien. cuántos votos se puso ¿Para qué? ¿Para el consejo? al Senado? 28.494. Claro, es que cuando ustedes se les vaya a Uribe, ¿qué van a hacer? Para eso estamos trabajando. Para eso estamos trabajando muy fuertemente. Pero lo que le voy a decir yo es que regionalmente hay que hacer un trabajo político como lo hemos venido haciendo, como lo he venido haciendo yo. Yo soy la evidencia que esto, con papelitos, con discursos, con puerta a puerta, esto tiene un final feliz y creo que es un espacio para podérselo decir a las nuevas generaciones. Crean en una vida pública honorable que sí se puede. Antes de irme, hay un nuevo integrante en el Senado, tal vez el único que se va a quedar ahí hasta que ustedes regresen en febrero. Yo lo llamo el senador 109. Esto es Enredados. ¿Quién es? El senador 109. De cuatro ratones que votaron, solo aparecieron 3. Queda uno que dicen que está perdido en el Senado. Sí, lo sacamos. ¿Lo sacaron? Sí, fue un episodio muy triste para el país. Lamentable, ¿Vivo? lamentable. Fue un Sí, episodio ¿y salió vivo? Los 4 se dieron vivos. No, Creo lamentable, que lamentable. yo puse un Twitter que me regañó una parte del partido, pero puse un Twitter diciendo el que mandó a hacer esto, la policía lo está buscando para que vaya a traducir al pobre animalito que está incauto allá. No, lamentable. No, y por los animales ¿Fue mismos. alguien de la Colombia Humana finalmente? No, no fue nadie de la Colombia Humana, no, para nada. Hasta el momento todavía está en la oscuridad porque es que las cámaras de video ni Uno siquiera no puede estaban registrando hablar ahí. sin pruebas, No. pero mi buen Por amigo ejemplo, Gustavo Bolívar dijo que la señora era simpatizante No, pero es que no de se ha la demostrado Bogotá o de quién la es. Chía Humana, creo. Nadie se Ahora, ha demostrado, lo que sí no se no ha puedo yo demostrado. decir, lo que sí yo no puedo decir es Me voy. que fue mandado por ellos. Sí, no, pero de no, que no. era simpatizante de la Colombia Humana. Todavía eso no se sí sabe sabemos. quién Señores, fue. muchas Sí, fue gracias, lamentable. señorita. A usted muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.